A continuación vamos a hablar de patología arterial. Este es un tema que está entre medio de la medicina y la cirugía. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en el diagnóstico y en las principales indicaciones quirúrgicas. Ya el manejo quirúrgico como tal lo verán en otra asignatura. Para resumir, dentro de los objetivos de esta presentación, vamos a conocer las diferentes enfermedades que pueden afectar la aorta. Vamos a conocer el cuadro clínico de un síndrome aórtico agudo para entender cuándo sospecharlo y veremos las principales indicaciones quirúrgicas y las herramientas médicas que podemos tener para manejar estos síndromes. Luego de eso, iremos al ámbito de las patologías arteriales periféricas, en donde valoraremos patologías de extremidades inferiores y también veremos enfermedad a nivel de la carótida. Principalmente nos enfocaremos en el diagnóstico y en las indicaciones de cirugía. Entonces, la patología aórtica. Acá tenemos un diagrama donde podemos ver la aorta en toda su extensión. Tenemos que la aorta se puede dividir en tres grandes grupos. La aorta ascendente, que tiene dos divisiones, una raíz aórtica y luego la aorta ascendente como tal. Luego tenemos el arco aórtico y finalmente luego tenemos la aorta descendente. Dentro de la aorta descendente podemos dividirla en aorta torácica y aorta abdominal, donde quien hace la división es el diafragma. En la aorta abdominal, también según la emergencia de las arterias renales, podríamos decir si son infrarrenales o suprarrenales. Luego la aorta abdominal va a dividirse finalmente para dar más ramas. Dentro de la clasificación, podemos clasificar las enfermedades de la aorta como si son agudas o son crónicas y también según su mecanismo fisiopatológico. Dentro de las agudas tenemos la disección aórtica, tenemos los hematomas intramurales, las úlceras, los pseudoaneurismas, las roturas y las lesiones traumáticas. Las enfermedades que son más frecuentes de todo este cuadro agudo sería la disección aórtica. Sin embargo, vamos a tratar también de ver el síndrome clínico de otras entidades para poder hacer un poco el diferencial. Dentro de lo que sería crónico, tenemos los aneurismas, que son lejos la enfermedad más frecuente. Luego de eso tenemos las inflamaciones, donde tenemos la arteritis por células gigantes y la por Takayasu. Y también tenemos algunos tumores de aorta que son mucho más raros. Fisiopatológicamente, alteraciones de la continuidad, donde hay alguna lesión, tenemos la disección aórtica y la úlcera aórtica penetrante. También acá tendríamos lo que sería el pseudoaneurisma aórtico, en donde hay una ruptura de alguna de las capas y queda la última capa conteniendo finalmente toda esta sangre. La dilatación aórtica, acá tenemos el aneurisma, dividido según su localización como torácico o abdominales. Como inflamación, hemos dicho la arteritis de gigante Takayasu. Y tumoración, tenemos los tumores malignos y los hematomas intramurales. Aneurisma aórtico, probablemente la patología aórtica más frecuente que vamos a ver. En general, vamos a encontrar aneurisma aórtico abdominal como la localización más frecuente, pero también podemos encontrar un aneurisma a nivel torácico sin ningún problema. La clasificación puede ser según su etiología. Lo más frecuente lejos es la patología arteriosclerótica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pacientes con enfermedades del colágeno, síndrome de Marfan o algunas otras enfermedades también similares, pueden tener patología degenerativa donde se altera el colágeno y por lo tanto se pierde el soporte estructural y eso lleva al aneurisma aórtico. También la inflamación puede causar este deterioro o luego de algún trauma. Según la clasificación pueden ser saculares o fusiformes, eso no vamos a detenernos tanto en esto, y según su pared se pueden clasificar en si son verdaderos o falsos. El falso se refiere cuando realmente no tenemos una dilatación de las tres capas, sino solamente de una y la otra está con una alteración de la continuidad. Eso sería un cuadro un poco más agudo. Y en cuanto a la localización, ya dijimos torácico abdominales o tóraco abdominales si compromete ambas segmentos.
La forma de presentación, en general, asintomático. El aneurisma aórtico no tiene más síntomas que puede plantearse una sensación pulsátil a nivel del abdomen o del tórax. Eh, si comprime alguna estructura podría dar también algún síntoma. En los torácicos es un poco más frecuente ver las compresiones. Por ejemplo, se puede comprimir eh, elementos del nervio laríngeo. Se puede también comprimir elementos como el ganglio estrellado, y eso podría dar, por ejemplo, un síndrome de Horner. Podría dar también una compresión de la vena cava, y eso podría dar tal vez un cuadro similar a lo que sería un síndrome de vena cava, entre otros. En los abdominales las compresiones son menos frecuentes. Lo principal que vamos a encontrar ahí es que se puede ver una masa pulsátil a nivel del abdomen, tal vez encontrar algún soplo abdominal en el examen físico. La mayoría de los pacientes no van a manifestar tantos síntomas, a veces solamente un dolor a nivel del mesogastrio, hipogastrio, que puede o no irradiarse a la zona lumbar. La evolución, en general, esto es para la patología arteriosclerótica en general, van a aumentar 0,1 centímetros por año, y la idea es que los aneurismas se tienen que seguir y según su tamaño se tiene que valorar si es que son candidatos a cirugía o no. Si no son candidatos, se siguen eh, siguiendo de forma anual o cada 6 meses, dependiendo del riesgo. En general tenemos diferentes cortes para los abdominales y para los torácicos. Cuando tenemos una patología abdominal que mide más de 5 centímetros, el riesgo de rotura es de 20%, por lo tanto se considera que ya es de riesgo. Para los torácicos, el corte un poco más alto, decimos que sobre los 6 centímetros, el riesgo es de 7% al año. Las formas de hacer el seguimiento pueden ser varias. Uno podría encontrar esta enfermedad por una radiografía de tórax, por ejemplo. Sin embargo, no es un método idóneo para hacer seguimiento. Los métodos generalmente va a ser la ecografía o la tomografía. La tomografía es un poco más precisa a la hora de hacer el diagnóstico. Sin embargo, probablemente la ecografía se logra estar más disponible y tiene finalmente menos carga de radiación para el paciente. Por lo tanto, podría ser el mejor examen. Una cosa sí que es indispensable es que al hacer un examen uno debe hacer el seguimiento con el mismo examen, porque si uno cambia de ecografía a tomografía puede que hayan variaciones en cuanto a la medición, y eso no nos va a permitir realmente hacer una comparación entre un año y otro para poder realmente evaluar si es que la patología está estacionaria o está creciendo. En cuanto al tratamiento, lo principal es determinar si es quirúrgico o no es quirúrgico. Si no es quirúrgico, vamos a eliminar factores que lleven a la progresión de este aneurisma. Esto va a ser quitar el hábito tabáquico y controlar la presión arterial. El control de la presión arterial va a ser indispensable tratar de evitar que el volumen sistólico genere una mayor presión sobre las paredes aórticas. Por lo tanto, los beta bloqueadores van a ser mucho más efectivos a la hora de controlar la presión arterial que otros medicamentos. No porque controlen la presión arterial mejor, sino porque al disminuir este volumen sistólico vamos a evitar que esa presión dilate más esta arteria. Ahora, eso se ha visto que tiene principal efecto cuando el tamaño de la arteria es más de 4 centímetros. En cuanto a indicaciones quirúrgicas, en los pacientes que tienen aneurismas a nivel de la aorta torácica, vamos a decir que si es de la aorta torácica ascendente, 5.5 va a ser el corte para valorar indicación quirúrgica. Si es de la aorta torácica descendente, 6 va a ser el corte, estoy en centímetros. Y de la abdominal se puede hablar de 5 o se puede hablar de 5.5. En general 5.5, aunque de 5 ya empieza el riesgo. Lo otro que hay que ver es la velocidad de crecimiento. Si un paciente tiene una velocidad de crecimiento que es muy acelerada, también podríamos valorar la indicación quirúrgica. Por ejemplo, si tiene más de 5 milímetros de crecimiento en 6 meses o más de 7 milímetros en un año. Los pacientes que tengan un aneurisma sintomático, como pasa en los torácicos muchas veces por compresión, también van a hacer una indicación quirúrgica, y podemos nosotros también disminuir un poquito nuestros cortes si es que el paciente tiene algún factor de riesgo como síndrome de Marfan o algún otro factor.
En cuanto a la angioplastía con stent, que podría ser una opción a lo que sería el tratamiento quirúrgico, este puede ser valorado en pacientes que tengan una alteración de la arteria torácica descendente, un aneurisma de la arteria torácica mayor a 55 y en los pacientes que tengan algún aneurisma abdominal. En general, uno coloca estos cortes principalmente porque la cirugía no está exenta de riesgos. Entonces, cuando uno plantea una intervención terapéutica que tiene menos riesgo, tal vez uno puede tirar un corte más bajo, porque ahí el riesgo de la cirugía va a ser un riesgo menor al riesgo que va a tener el paciente tal vez a los 55 centímetros de tener una rotura. En cuanto al seguimiento, el seguimiento de los aneurismas torácicos se puede hacer por ecografía, sin embargo, se prefiere hacer por angiotac y ahí el seguimiento puede ser de 6 meses a un año, dependiendo de la progresión. No está tan claro como en lo que es aneurisma abdominal, donde hay mucho más estudio, en donde sí están un poco más pauteados los seguimientos. Se dice que pacientes que tengan más de 3 centímetros se siguen cada 3 años, más de 4 centímetros cada 2 años y más de 4,5 seguimos cada un año. Cuando pasamos a lo que sería el síndrome aórtico agudo, nos referimos a una patología aórtica que ocurre en menos de 14 días, aunque en general los cuadros de síndrome aórtico agudo son súbitos. Dentro de las principales causas de síndrome aórtico tendríamos la disección aórtica, que es lo más clásico, en donde hay una lesión de la íntima y la sangre empieza a ingresar entre las capas. Y lo que hace es diseccionar, separar las capas íntimas del resto de las capas y empieza a introducir sangre entre esas dos capas. Y esto es lo que se llamaría una disección. Se genera algo llamado flap, que el flap sería este espacio, esta puerta por donde ingresaría la sangre. También tenemos la presencia de hematomas a nivel de la aorta, en donde hay una acumulación de sangre, sin embargo no existe este flap de disección, no existe una alteración de continuidad. También puede existir una alteración de continuidad, sin embargo, en donde la disección no avance. Entonces acá tendríamos una disección, por así decirlo, limitada. También podríamos encontrar una úlcera, que por algún elemento crónico se genere una úlcera de la pared y esto genere paso de sangre hacia la íntima. La diferencia acá es el compromiso de las paredes, la cantidad de compromiso que hay y la inflamación alrededor de esta zona. Y también podríamos hablar de, también sería una disección o puede ser perforación, pueden ser varias cosas, en el caso traumático que suele clasificar como algo diferente. La verdad es que esta clasificación no es que se ocupe tanto, es como una forma que coloqué acá para ver los diferentes tipos de síndrome aórtico. Yo diría que quedémonos con que hay tres principales elementos que vamos a ver en la práctica clínica habitual, que sería la disección aórtica, ahí tenemos nuestra íntima que tiene nuestra lesión y pasa la sangre hacia esta separación entre las dos capas. Tenemos la úlcera donde hay una inflamación de esta zona, se genera finalmente un compromiso que puede ser de una o varias capas. Puede que incluso no haya todavía compromiso de las capas, solamente esté la lesión a nivel de la piel y eso tiene alto riesgo de perforarse. Y tenemos los hematomas, que acá la diferencia es que no existe esta lesión en la íntima. En cuanto a la lesión aórtica, probablemente esto es lo que vamos a ver en la práctica clínica. Eh, la clasificación ha cambiado bastante. Antes teníamos una clasificación que iba de estadios 1 hasta el 3 y el 3 lo dividíamos en 2. Sin embargo, actualmente ocupamos la clasificación de Stanford, que es mucho más fácil. Y la clasificación de Stanford se basa en si tiene o no compromiso de la aorta ascendente. Si es que tiene compromiso de la aorta ascendente, entonces vamos a decir que eso es quirúrgico. Independiente de si tiene o no compromiso de la aorta descendente. La aorta ascendente pasa acá a segundo plano, por así decirlo. Lo importante es buscar el compromiso de la aorta ascendente. Ahora, las que tienen compromiso de la aorta ascendente tienen mucho más riesgo porque pueden lesionar todas las ramas del arco aórtico
que pueden generar la irrigación a la cabeza y por lo tanto generar una isquemia cerebral y con eso el paciente morir. O también podemos generar una lesión de la raíz de la aorta y al lesionar la raíz de la aorta podemos alterar la irrigación hacia las coronarias. Y finalmente con esto el paciente tiene un infarto. Son los dos elementos que confieren más mortalidad en estos casos. En cuanto a presentación clínica y factores de riesgo, el paciente que va a llegar con una disección aórtica probablemente va a ser un paciente hipertenso o con una arteriosclerosis. Van a ser pocos los pacientes que tengan alteración del tejido conectivo, pero un paciente que tenga el antecedente de algún síndrome del tejido conectivo es un paciente con mucho más riesgo. Y también lo otro que tenemos que preguntar es por antecedentes de cirugías, sobre todo a nivel de la válvula aórtica, que eso pudiese hablar de algún sustrato donde se pudiera formar alguna lesión y a partir de ese momento generar el flight dissection. O también pudiese ser que alguna patología aórtica generara una insuficiencia aórtica y esta insuficiencia aórtica puede generar que haya un volumen sistólico muy grande y ese volumen sistólico pudiese generar también una presión que lleve al deterioro de la aorta. En cuanto a la manifestación clínica, el dolor es lo más frecuente, ya sea en la tipo A o en la tipo B. Puede haber dolor a nivel torácico o dolor a nivel de la zona posterior, en la espalda o en la zona lumbar. En la tipo B más en la zona lumbar. El dolor suele ser de inicio súbito, se dice que es transfixiante, como una lanza que atravesara de un lado a otro el cuerpo. Estos pacientes, en el caso de las tipo A, van a tener manifestaciones cardíacas, como por ejemplo ingurgitación yugular u otros elementos similares de taponamiento cardíaco, un soplo de regurgitación aórtica, que cuando hay estos soplos, uno puede orientar inmediatamente el diagnóstico hacia una tipo A y por lo tanto plantear que probablemente el paciente va a ser quirúrgico. Hay otros elementos como síncopes, entre otras cosas, son más típicos de la A, que aquí se podrían comprometer ya sea o el corazón o alguna de las ramas que irriga hacia el cerebro. Otras manifestaciones son un poco menos frecuentes, pero podríamos encontrar algún déficit neurológico, podríamos encontrar alguna alteración a nivel espinal, alteración a nivel de isquemia mesentérica. En los pacientes con las de tipo B, pudiésemos tal vez ver algún problema a nivel renal por una lesión de las arterias renales, aunque suele ser poco frecuente debido a que no se suelen lesionar las dos arterias renales a la vez y por lo tanto al no lesionar las dos todavía tienes un riñón funcional, por así decirlo. En cuanto al algoritmo diagnóstico, el paciente con dolor torácico agudo, sí o sí se tiene que hacer el algoritmo para poder descartar infarto como primera causa. Uno va a hacer el electrocardiograma, va a valorar y si el paciente no tiene un supradesnivel del ST, entonces vamos a seguir con el algoritmo de dolor torácico. Y dentro de este algoritmo de dolor torácico acá podemos agregar predictores de síndrome aórtico agudo. Entonces dentro de los predictores vamos a ver si el paciente tiene alguna enfermedad del tejido conectivo, si tiene antecedentes de patología aórtica, si es que tiene alguna valvulopatía, si es que tiene un antecedente de aneurisma, etc. Luego podemos agregar otros elementos como por ejemplo las características del dolor. Las características del dolor dijimos que son de inicio súbito, tiene una intensidad muy elevada, generalmente suele decir que son 10 de 10, y tiene esta característica que tiene un dolor que atraviesa el pecho, suele ser también, algunos refieren como punzante, y eso se va a diferenciar un poco del típico dolor opresivo del paciente que tiene un infarto. Al examen físico, lo otro que vamos a buscar es alteración a nivel de los pulsos, que tenga alguna diferencia o una pérdida de un pulso en un brazo, por ejemplo, que eso también podría hablar de que se comprometió, por ejemplo, alguna de las subclavias. Tenemos también alguna diferencia en las presiones. Podemos tener algún déficit neurológico focal o algún otro elemento que me pudiera también hacer pensar que existió algún compromiso de alguna rama arterial. En la ocultación tenemos también el soplo a nivel de del foco aórtico, un soplo diastólico que hablaría de una insuficiencia aórtica y también puede ser un elemento importante a considerar. Ahora, con todo esto lo que yo hago es agregar un valor pronóstico y ese valor pronóstico se basa en la presencia de algún elemento de estos grupos. Entonces yo hago acá una escala en donde doy un punto
por presentar alguna característica de enfermedad o alguna característica del dolor o alguna característica de algún signo del examen físico. Y con esto voy a dar una probabilidad. Si el paciente tiene uno o menos de estos, entonces tiene una baja probabilidad. Si tiene dos o más, tiene una alta probabilidad. ¿Para qué me sirve esto? Para valorar finalmente, luego de que yo hice mi algoritmo de descarte de infarto, voy a valorar si el paciente está con un estado hemodinámico óptimo o no. Si lo tiene, voy a continuar mi algoritmo y voy a hacer todas estas preguntas. Si es que el paciente tiene un bajo riesgo de un síndrome aórtico agudo, bueno, voy a pensar otros diagnósticos diferenciales. Si todavía está en mi cabeza, probablemente voy a hacer algún estudio con una ecografía, una radiografía de tórax para poder orientar un poco más. Si es que finalmente a partir de estas pruebas no logro encontrar alguna otra causa que me explique el cuadro del paciente, probablemente igual voy a terminar haciendo algún estudio para poder hacer el diagnóstico definitivo de este síndrome aórtico agudo. Por otro lado, si mi probabilidad inicial era alta, entonces voy a ir directamente a algún estudio en donde puedo optar por dos elementos. Puedo optar por una ecografía transtorácica o puedo optar por un estudio con un angiotac. Serían como las dos cosas más fáciles que uno podría hacer. En general, la ecografía suele estar más disponible en algunos centros, aunque si bien eso se habla ampliamente en los libros y en bibliografía estadounidense, de cara a la realidad que vamos a ver acá en Chile, muchas veces hacer un escáner es más fácil que hacer una ecografía, finalmente porque no tienes que tener al especialista ahí, solamente tienes que tener una disponibilidad de escáner, envías al paciente el escáner y luego por la disponibilidad de telemedicina que tienen casi todos los servicios de urgencia, puedes enviar la imagen a informarse y a partir de eso determinar rápidamente la conducta. Bueno, pero ahí dependerá del servicio de lo que uno tenga, si va a ir a hacer la ecografía o no. De todas formas, si es que uno dispone de la ecografía y fuera algo rápido, es una muy buena herramienta, pero puede que sea concluyente o puede que no sea concluyente. Si es que no es concluyente, entonces se va a terminar igual en el escáner para poder hacer el diagnóstico definitivo. Luego de hacer el diagnóstico, se va a plantear la indicación quirúrgica. Dentro del tratamiento, lo indispensable es dividir a los pacientes en pacientes quirúrgicos y pacientes médicos. Los pacientes quirúrgicos van a ser todos aquellos que tengan una disección de tipo A y aquellos que tengan una disección de tipo B con alguna complicación. Hablaremos de complicación a los pacientes que tengan dolor torácico o dolor que no puede ser manejado con analgésicos, progresión de la disección vista o que tenga algún compromiso de algún órgano por hipoperfusión, que el plaque de disección haya llevado a alterar alguna rama que lleve algún órgano. Por ejemplo, alguna rama de algún riñón o algún elemento similar. Si es que es quirúrgico, ok, pasamos eso a manos del cirujano para poder resolverlo. Si es que no fuese quirúrgico, entonces nos toca resolverlo a nosotros. Y el manejo va a ser analgésicos y controlar la presión arterial. ¿Para qué controlamos la presión arterial? Para evitar que la presión genere más rotura. Ahora esto es importante. Cuando yo tengo un cilindro, este cilindro va a tener una tensión en la pared. Esta tensión en la pared está determinada por la magnitud de la presión que se ejerce. Por lo tanto, si tengo un volumen sistólico o una presión sistólica más fuerte, yo voy a tener mayor tensión en la pared, pero también por la cantidad de puntos donde puede existir esta tensión. Vale decir, si el cilindro es más pequeño, hay menos lugares en donde puede esta presión del cilindro hacer efecto. En cambio, si el cilindro es más grande, hay más espacio en donde se puede generar presión por en esta pared y generar, por tanto, tensión en esa pared. Y esto es importante porque cuando yo manejo la presión arterial, si yo ocupo algún vasodilatador, estos pacientes pueden tener un deterioro, o sea, puede evolucionar con una mayor disección, y esto es debido a que estoy generando
una mayor espacio para poder generar puntos de presión y por lo tanto estoy aumentando la tensión de la pared. Por lo cual yo tengo que realizar el manejo con algún medicamento que su principal mecanismo sea disminuir el volumen eyectivo. Y para eso lo que puedo hacer es ocupar algún medicamento que incide en la precarga, como los dadores de óxido nítrico, como la nitroglicerina, por ejemplo. Al disminuir la precarga del corazón, por vasodilatación venosa, voy a disminuir el volumen sistólico y con esto finalmente disminuir la presión arterial. Y lo otro que yo puedo realizar es ocupar algún fármaco que genere una disminución del inotropismo y de esta forma, al disminuir el inotropismo, podría disminuir de tal forma la presión sistólica, entre otras. Ahora, si yo ya disminuí la presión sistólica, puede que ahí pueda agregar algún vasodilatador, sin embargo, siempre lo esencial va a ser tratar de evitarlos y ocupar siempre medicamentos que incidan en el volumen sistólico. Pasando a alteraciones de extremidades inferiores, tenemos las alteraciones isquémicas que se pueden dividir en crónicas o agudas. Las crónicas tenemos la enfermedad arterial oclusiva periférica o enfermedad arterial periférica y tenemos la isquemia crítica, que es lo mismo, sin embargo se refiere a que es una enfermedad arterial periférica tan severa que ya tiene compromiso isquémico en reposo del paciente. Esto es importante que todos lo confunden. La isquemia crítica no es lo mismo que isquemia aguda. La isquemia aguda se refiere a una alteración isquémica que generalmente genera un compromiso severo al flujo, sin embargo que ocurre en un periodo de tiempo limitado. En cambio, la isquemia crítica se refiere a un paciente con una enfermedad arterial periférica crónica que evolucionó al punto de volverse crítica. ¿Por qué se produce la enfermedad arterial periférica? Bueno, esto es lo mismo que cualquier otro fenómeno en otras arterias. Básicamente entramos en procesos de ateromatosis, entre otras cosas. Sin embargo, acá destacar un poco que también hay fenómenos a nivel de la vasodilatación, también eventos que pueden fomentar a la agregación plaquetaria y esto podría también predisponer a los episodios de enfermedad arterial periférica aguda, de isquemia aguda. Cosa importante, por ejemplo, la diabetes suele generar un deterioro a nivel de lo que sería enzimas que permiten generar óxido nítrico. Al disminuir el óxido nítrico, por lo tanto, tendríamos, por un lado, una disminución de la inhibición propia del óxido nítrico hacia la agregación y, por lo tanto, un aumento de la agregación. Y también tendríamos una inhibición de los fenómenos vasodilatadores del óxido nítrico y por lo tanto una tendencia a la contracción de los vasos. Otro elemento importante va a ser algunos elementos como radicales libres producto de la diabetes y elementos derivados del tabaco que lo que van a hacer es ir a inhibir algunos elementos como la prostaglandina I2 y esto va a generar un deterioro a nivel de elementos de los vasos sanguíneos que fomentan a la relajación. Principalmente la prostaglandina actúa en un receptor de prostaglandinas que lo que hace es fomentar la síntesis de la anilato ciclasa. La anilato ciclasa va a permitir que exista más AMP cíclico. Entonces, al tener menos de estos elementos, tenemos menos AMP cíclico y por lo tanto los fenómenos de relajación dependientes del AMP cíclico no se van a dar. Directamente el tabaco puede generar un efecto pro-proliferativo a nivel de los vasos, lo cual puede hacer que se engrose la capa del vaso y eventualmente eso puede llevar también a una disminución del lumen. Cuando hablamos de isquemia crónica de extremidades inferiores, estos pacientes que están en la enfermedad arterial periférica son pacientes que su síntoma cardinal es la claudicación. Claudicación se refiere a el dolor que presentan estos pacientes al realizar algún ejercicio, principalmente caminata. Entonces estos pacientes cuando caminan suelen tener dolor que los hace tener que detenerse y al detenerse y disminuirle la exigencia de sangre a esas piernas, el dolor disminuye. Eso es clásico de la enfermedad arterial periférica, es como una angina estable. Si el dolor fuera demasiado, o sea, la obstrucción fuera demasiado severa,
puede ser que el dolor se presente en reposo. Y la forma en la cual mejora es colocando los pies en declive, o sea, hacia abajo, para que llegue más sangre a los pies. Y al contrario, cuando los eleva, el dolor podría aumentar. Otra cosa que podemos encontrar es que al llegar poca sangre al pie, se pueden ver alteraciones a nivel de, uno, la capacidad para regular la temperatura y por tanto el paciente puede tener intolerancia al frío. También puede ser que se alteren los vasos, la irrigación de los nervios, la vasa nervorum, y eso pudiese generar alguna neuropatía y el paciente podría presentar parestesias. Y también puede ser que el paciente empiece a presentar alteración a nivel del pelo y tenga caída del pelo de las piernas porque no hay una irrigación adecuada de los folículos pilosos. El pie también se va a ver mucho más pálido. Y en casos más severos, cuando la irrigación no llega a los territorios más periféricos, se puede generar necrosis de esos territorios y por lo tanto empiezan a aparecer úlceras. Al examen físico, yo debería buscar los pulsos. Generalmente se busca el pulso tibial posterior, que es el más contraste, pero también se puede buscar el pedio. La ausencia del pedio a veces puede ser fisiológica, así que por eso siempre se ocupa el tibial posterior como principal referencia. Que pueden estar disminuidos o ausentes, y lo principal es hacer la comparación entre ambas piernas, que eso te permite como tener un mejor punto de referencia. Y para el diagnóstico existen pruebas invasivas y pruebas no invasivas. De las pruebas no invasivas, la más fácil de hacer es tomar la presión en los brazos y en las piernas, generalmente en el tobillo, y valorar si existe alguna diferencia de presiones. Eso se llama el índice tobillo-brazo. A veces, cuando hay mucha arteriosclerosis, el tobillo no permite tomar bien la presión y se tiene que ocupar el dedo del pie. Y eso sería el índice tobillo-dedo, que sería a veces un mejor indicador que el índice tobillo-brazo. Para hacer el índice tobillo-brazo, la recomendación es ocupar Doppler. Aunque uno en teoría también podría hacerlo por auscultación, pero lo más sensible sería ocupar Doppler. También se puede hacer una medición de la presión en varias partes de las piernas, que se llama eso se le suele decir un monitoreo no invasivo, que se abrevia como EPNI. Y también tenemos el mismo estudio, solo que haciendo ejercicio, post ejercicio, y eso podría también valorarme si es que una pierna no tiene un aumento de la irrigación posterior al ejercicio. Eso también hablaría de que hay alguna alteración a nivel arterial. Como otro estudio no invasivo tenemos las angiografías por TAC, que es lo angio-TAC, y luego tenemos la arteriografía, que ya sería el estudio invasivo, aunque sería algo estándar, con eso sí algunas complicaciones. ¿Cómo nosotros clasificamos a los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica? La escala que más se ocupa es la de Fontaine. Probablemente lo pronuncié muy mal. Fontaine, creo que esto es francés. Lo que hace esta clasificación es dividirlo en varios estadios, del 1 al 4. Y acá yo voy a pedir que recuerden el estadio 3 y el estadio 2B. El estadio 3 se refiere cuando el paciente ya tiene dolor en reposo, el 4 tiene úlceras. Y en el estadio 2B tenemos que el paciente claudica cuando camina menos de 200 metros. ¿Por qué estos son importantes? Porque cuando el paciente ya tenga dolor en reposo, eso se llama isquemia crítica. De ahí en adelante hablamos de isquemia crítica. Y la isquemia crítica tiene indicación quirúrgica. Por tanto, de 3 hacia arriba, eso es quirúrgico. Cuando el paciente tiene una claudicación que es moderada, va a decir 2B, ese paciente puede ser quirúrgico si es que no responde a terapia médica. Y el paciente 2A se dice que no es quirúrgico ese paciente se maneja de forma médica solamente. Por tanto, el 3 va a ser importante porque significa que tenemos que enviarlo a cirugía, y el 2B tenemos que manejarlo y valorar si mejora. Si no mejora, se envía a cirugía. En cuanto al diagnóstico, también podemos tener otra clasificación según el índice tobillo-brazo. Acá
se ocupa cortes en donde cuando es menor a 0.3, que va a ser lo que quiero que recuerden, ahora vamos a hablar de isquemia crítica. Sobre 0.9 se considera normal. Y una cosa importante, cuando da más de 1.3, vale decir que la presión está aumentada en lo que sería el tobillo, yo voy a considerar que probablemente eso es debido a calcificaciones y probablemente eso significa que el paciente, esa medición no es fiable. Y ahí tengo que ocupar el índice tobillo, o sea, perdón, el índice brazo-dedo. Otra cosa, puede ser que el paciente tenga algún problema periférico en el brazo y finalmente por eso esto esté alterado. Por eso es que el índice tobillo-brazo no es la mejor medida, pero sin embargo es la que está más asequible. Lo que ven en este caso es una monitoreo no invasivo, el ETNI, en donde lo que se hace es con Doppler ver las curvas de presión en diferentes zonas del pie. Se ocupan manguitos que se van apretando en las diferentes zonas para poder finalmente generar la oclusión y se van valorando con Doppler. Y como pueden ver acá, se puede ver que en la extremidad derecha existe una clara disminución en relación a la extremidad izquierda. Y por tanto eso pudiese hablar de que esa extremidad tiene alguna alteración vascular. Por otro lado, el otro estudio de tipo no invasivo que podemos hacer sería un angioTAC, que acá estamos haciendo una sustracción de una angiografía mediante la técnica del TAC, que sería un estudio bastante bueno, donde se puede ver la anatomía. El único problema es que necesita medio contraste y también tiene radiación, por lo tanto, por eso suele no ser el estudio de inicio. Ahora, generalmente cuando a un paciente se le hace un ETNI, se tiene que después hacer alguna técnica que permita valorar mejor la anatomía para poder definir bien el abordaje quirúrgico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico o invasivo va a ser finalmente en la isquemia crítica, estadio 3 y 4, o en el paciente que tenga una claudicación de menos de 200 metros que no sea manejado con terapia médica. Va a ser angioplastía en la mayoría de los casos, sin embargo, si la anatomía es muy compleja, puede ser que se opte por una terapia con cirugía abierta. En cuanto al tratamiento médico, el tratamiento médico no farmacológico, lo más importante va a ser suspender el hábito tabáquico. Se va a cambiar el estilo de vida en cuanto a la dieta y en cuanto a lo que se refiere al ejercicio, el ejercicio mejora la irrigación de estos pacientes. Hay algo llamado estrés que se refiere a el estrés que se da como por cizallamiento de la sangre cuando aumenta el flujo y este estrés por cizallamiento podría aumentar la síntesis de óxido nítrico y podría generar otros fenómenos que mejorarían en sí el lumen de la arteria. Por lo tanto, el ejercicio de forma progresiva, según tolerancia, sería la mejor de las terapias. Ahora, el problema es que estos pacientes tienen alto riesgo de eventos trombóticos y por tanto se tienen que manejar también con antiagregantes. Se puede ocupar aspirina o clopidogrel y se puede ocupar también estatinas. La estatina tiene la ventaja de que se ha visto que disminuye la claudicación, vale decir, aumenta la distancia que puede recorrer el paciente antes de que tenga claudicación. No es algo tan significativo, pero sí se ha visto en algunos estudios, por lo tanto sería una de las medidas a tomar en estos pacientes para poder mejorar finalmente la sintomatología por la cual viene. Lo otro que podemos ocupar es silostazol, que el silostazol tiene una ventaja a nivel del síntoma, porque genera vasodilatación, y por otro lado tiene una ventaja a nivel de los eventos isquémicos, porque genera también un efecto antiagregante. Por lo tanto sería una buena terapia finalmente. Y por otro lado tenemos el iloprost, que son elementos que actúan en el receptor de prostaglandina, que tendrían también un efecto vasodilatador y podrían ser útiles en algunos pacientes. Generalmente se ocupan como alternativa a terapia invasiva cuando esta no es posible. Ahora, un pequeño recordatorio de fisiología de la coagulación. Principalmente tenemos que estos pacientes tienen estas placas y estas placas pueden generar un riesgo de trombosis y esos trombos pueden generar una isquemia aguda que podría hacer que el paciente pierda la extremidad. Yo lo que puedo hacer es
valorar una anticoagulación que no sé si se realiza, está en discusión todavía, pero no se realiza en todos los casos de los pacientes con isquemias arteriales, por lo tanto, de momento vamos a decir que solamente es antiagregación. Y voy a hacer por otro lado esta antiagregación. Y la antiagregación puede ser actuando a varios niveles. Y acá vamos a destacar dos. La ruta de la aspirina, en donde la ruta de la aspirina va a ir a inhibir el tromboxano A2. Y por otro lado, vamos a tener la ruta del ADP. Y el ADP va a ser liberado por unos gránulos. Y este mismo ADP va a potenciar la secreción de estos gránulos. Ahora es importante que este ADP va a actuar en un receptor que es el P2I12. En verdad ahí está el P2I12 y el P2I1, pero nosotros vamos a actuar en el P2I12. Y aquí es donde actúa el clopidogrel, el prasugrel, entre otros. Entonces vamos a actuar en estos dos elementos, en el tromboxano y en el receptor de P2I12, o también le pueden llamar receptor de la ADP. ¿Qué es importante de esta ruta? Que si nosotros ahora nos metemos a la plaqueta y vemos cómo funciona por dentro, vamos a ver que la ruta que sigue nuestro ADP se basa en el ADP cíclico. Tenemos acá el ADP en el dibujo que está a la derecha, se lo estoy marcando con rojo. Ese ADP va a ir a actuar en los dos receptores, el P2I12 o el P2I1. Cuando actúa en estos receptores, lo que hace es activar ciertas señales de transcripción, que la verdad es que no vale la pena conocerlas todas al 100%, pero sí lo que hay que saber es que estas señales de transcripción van a desencadenar en la liberación de estos gránulos y la expresión de receptores que permitan la activación de la plaqueta. O sea, eso es lo que activa la plaqueta. Estas señales van a ser dependientes de AMP cíclico y de GMP cíclico. Vale decir, para que se produzcan, yo necesito tener niveles bajos de AMP cíclico, porque el AMP cíclico y el GMP cíclico van a ser inhibidores de estas señales. Por lo tanto, por un lado va a estar la activación mediante los receptores y por otro lado va a estar la inhibición mediante el AMP cíclico. Lo que hace el cilostazol es inhibir la fosfodiesterasa 3, que está en el dibujo que está a la derecha. La fosfodiesterasa 3 lo que hace es tomar el AMP y el GMP y degradarlo de AMP cíclico y GMP cíclico a AMP y a GMP. Entonces, al ayudarle cilostazol a un paciente, impido que se degraden y por lo tanto aumenta los niveles de AMP cíclico y de GMP cíclico. Y al hacer eso, inhibo estas señales de transcripción que se estaban produciendo. Y por lo tanto, evito la activación de la plaqueta. Por otro lado, si es que recuerdan, hayamos hablado de que el AMP cíclico y el GMP cíclico tenían otras funciones a nivel de las células endoteliales. Y estas son efectos de tipo efecto a nivel de la vasodilatación y vasoconstricción. El AMP cíclico y el GMP cíclico va a tener efectos vasodilatadores. Por lo tanto, al inhibir la fosfodiesterasa 3 también tengo efectos vasodilatador y de esa forma genero una mejoría del paciente desde el punto de vista de que vasodilato sus arterias y además disminuyo el potencial antiagregante. Otra ruta sería, por ejemplo, ocupar el iloprost, que estos son los elementos que actúan a nivel de receptores de prostaglandina I1, y estos generarían finalmente un aumento de la adenilato ciclasa, y mediante esta se generaría un aumento de lo que sería el AMP cíclico, en este caso, y por tanto generaría el mismo efecto ya dicho. ¿Cómo manejamos entonces a estos pacientes? Primero el algoritmo sería, yo por la historia del paciente, precisamente claudicación, sospecho que tenga una enfermedad arterial periférica. Luego de eso le hago un estudio con un índice tobillo-brazo y me puede salir anormal. Entonces yo digo ya, probablemente el paciente tiene una enfermedad arterial periférica y lo trato como tal. Me puede salir normal, yo digo ok, entonces el paciente probablemente no tiene una enfermedad arterial periférica. Y me puede salir también no interpretable. Acá sale más de 1.4, algunos plantean 1.3. Esto es de la Sociedad Americana del 2016.
La verdad es que actualmente en Chile se ocupa 1.3, sin embargo 1.4 también es un valor que tiene mayor potencial estadístico, por así decirlo. Si ocupan 1.4 puede que se le escapen algunos más pacientes, así. En esos pacientes haríamos un índice brazo-dedo y acá se podría finalmente a partir de esto determinar la presión, o sea, la normalidad, que acá consideramos 0,7 como rango de normalidad. Si el paciente está normal, vamos a considerar otros diagnósticos y si está normal, lo vamos a enfrentar como enfermedad arterial periférica. Si el paciente ya tiene este diagnóstico de enfermedad arterial periférica, vamos a ver en qué estadio clínico está. Si el paciente está en estadio 1, o sea, asintomático, yo voy a plantear que solamente ese seguimiento, se puede hacer cambio de estilo de vida, entre otras cosas. Si el paciente está sintomático, entonces yo voy a plantear el manejo con alguna terapia, donde se puede ocupar las estatinas y se puede ocupar el cilostazol y también se ocupa una terapia antiagregante. La terapia antiagregante la verdad es que puede servir para ambos, así que habría que ahí plantear también en el 1 parte de la terapia antiagregante. Si es que por un lado el paciente está en estadio 3 o 4, voy a considerar si es que se puede operar. Si es que por ejemplo un paciente que tiene un riesgo quirúrgico muy alto y por eso no se puede operar, entonces hacer una terapia paliativa con medicamentos analgésicos principalmente y con curación, entre otras cosas. También se puede hacer terapia médica, la misma terapia médica con cilostazol, se puede ocupar también algún elemento a nivel de la prostaglandina, entre otras cosas. Si por otro lado el paciente se puede operar, entonces ese paciente debería ir a algún estudio angiográfico, un angiotac probablemente, para poder valorar por dónde se va a hacer la revascularización y se iría a cirugía. Y por otro lado, si nuestro paciente del estadio 2B, el que tiene claudicación intermitente, que es menos de 200 metros, que le dimos la terapia, no mejora, también sería la misma ruta. Angiotac para ver dónde está la alteración específica y se iría finalmente a lo que sería el cirujano para ser resuelto. Si por otro lado el paciente mejora, entonces se hace seguimiento, se suele mantener la terapia y si es que el paciente tuviese algún deterioro durante finalmente el seguimiento, ahí se plantearía nuevamente la posibilidad quirúrgica. Otro paciente diferente es aquel que llega por una isquemia aguda extremidades inferiores. El paciente no tiene esta historia de claudicación intermitente o también puede que sí la tenga, pero lo importante es que de repente de forma súbita parte con un dolor a nivel de la pierna en donde tiene una triada que sería una ausencia de pulso, la pierna va a estar pálida y va a estar fría. Luego de eso, a los pocos minutos tenemos dolor, tenemos alteración de la sensibilidad luego y tenemos alteración motora. Cuando ya se producen estas alteraciones de la sensibilidad y motora es que estamos un poco tarde. Entonces finalmente nosotros tenemos que actuar antes de llegar a eso porque ya estamos generando lesión nerviosa en esa zona. Si es que también esperamos más de eso, generalmente más de 10 horas, podemos encontrar también necrosis distal donde ya estamos prácticamente en una etapa irrecuperable. ¿Cuáles son las principales causas de isquemia aguda? Lo principal va a ser un émbolo, que generalmente viene o de el corazón, que sería en un paciente con una FA probablemente, o en un paciente que tiene algún aneurisma a nivel de la aorta, por ejemplo, abdominal, o que tiene alguna placa aterosclerótica y que se rompe y genera finalmente este émbolo. Estos pacientes también pueden tener una trombosis primaria, pero eso es mucho más raro. Y lo que sí puede ser es que a veces por elementos quirúrgicos se puede lesionar la arteria. Y puede ser que la etiología de la isquemia no sea por una oclusión, sino sea por una ruptura de la arteria. Y la sangre no le está llegando a esa arteria. Entonces tenemos que valorar esas dos posibilidades. El diagnóstico lo voy a hacer con esta clínica. Se puede hacer un Doppler. Sin embargo, en general se van a ir a un estudio con angiografía o arteriografía rápido para poder hacer la terapia inmediatamente y para poder confirmar cuál es el territorio alterado para que el cirujano finalmente pueda entrar a repararlo. Esto va a ser netamente quirúrgico el tratamiento. Vamos a ir viendo finalmente que podemos hacer algún evento de tipo trombolisis, por ejemplo, en algunos casos.
Sin embargo, todo depende del estadio. En esta escala podemos ver los diferentes estadios que puede tener la enfermedad. Estadio 1 es aquel que la extremidad tiene un buen pronóstico. Partió el dolor, solamente tenemos dolor en la pierna con la frialdad, sin embargo no tenemos alteración a nivel de la sensibilidad y no tenemos alteración a nivel motora. Ese paciente puede ir a trombolisis o puede ir a una intervención quirúrgica. Ahora, es importante el correcto diagnóstico de este paciente porque si es que la causa de la isquemia no es una lesión oclusiva, es una lesión, una disección, por ejemplo, la trombolisis puede ser deletérea en este paciente. Cuando se habla de una viabilidad amenazada, se refiere a que existe ya alguna alteración a nivel de la sensibilidad o que ya empezó la alteración a nivel motora. Cuando llegamos a la alteración motora, es quirúrgico en todos los casos. Cuando hay una alteración de la sensibilidad que es leve, todavía podríamos tener una posibilidad media con trombolisis, sin embargo, también la mayoría suelen ser quirúrgicos. Y ya en el estadio 3 se refiere a una isquemia irreversible, en donde acá lo que principalmente vamos a encontrar son los fenómenos de isquemia. Vamos a encontrar focos de necrosis o algún elemento similar. Y probablemente estos pacientes ya van a terminar en una amputación. La extremidad suele ser acá ya irrecuperable. El manejo entonces que vamos a hacer puede ser vamos a partir inmediatamente con terapia anticoagulante. Se ocupa heparina, se suele dar un bolo de heparina, 5.000 es lo usual, se puede también calcular por peso esto, y luego se deja una infusión continua para poder mantener un tiempo de tromboblastina parcial activado entre 1.7 a 2.5, algunos plantean 1.5 a 2.5. Básicamente mantener un rango de anticoagulación para evitar que este trombo aumente finalmente y genere más isquemia. Aparte de eso, vamos a hacer un manejo analgésico y se va a plantear la trombólisis si es que el paciente está en estadio 1 o en estadio 2A. Si es que el paciente está en estadio 2B o 3, se va a indicar inmediatamente la cirugía y también el paciente que hicimos una trombólisis inicial, pero esta fue frustra, también podría ir luego a una cirugía. El mecanismo para hacer la trombólisis también puede ser con medicamentos de nueva línea, vale decir con activadores del plasminógeno o otros elementos similares, como alteplase, como tenecteplase. Y las dosis usadas son las mismas que para el paciente con infarto. Otro tema, cuando tenemos pacientes con alteración a nivel de las arterias del cuello, estos pacientes principalmente lo encontramos en un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y tenemos que definir si es que esta alteración, primero, fue la causa del accidente y dos, si es que tiene alguna indicación quirúrgica o no. Entonces, lo esencial es que estos pacientes, la complicación más importante que tienen es que van a desarrollar otro accidente cerebrovascular y por lo tanto tenemos que valorar una intervención rápida de esta alteración. Otra cosa que podemos encontrar en ellos son alteraciones a nivel de la visión, que generalmente suele ser una amaurosis. Y acá una cosa importante, el accidente cerebrovascular va a ser una clínica del lado contralateral a la arteria afectada. Sin embargo, la amaurosis, la clínica que va a tener va a ser del lado ipsilateral a la arteria afectada. Por lo tanto, por ejemplo, un paciente con pérdida de la visión en el lado derecho, que tiene una antecedente de una CB reciente de la parte motora izquierda, altamente probable que tenga alguna alteración a nivel de la carótida, por ejemplo. Lo otro que se puede buscar es el soplo carotidio, sin embargo, es un muy mal examen porque está presente solamente en el 30% de los casos y de ese 30, la mitad
son pacientes que tienen alteraciones de la carótida externa, que son básicamente lesiones que no tienen ninguna significancia clínica. Lo que nos importa son la carótida interna, que es la que va a irrigar el cerebro finalmente. El diagnóstico, podemos hacer una ecografía Doppler o podemos hacer una técnica con angiotac para poder valorar mejor el tamaño. Generalmente uno parte con un Doppler y luego de eso cae en el angiotac, aunque, insisto, esto depende de la disponibilidad en el servicio donde uno trabaje. Entonces este es un algoritmo en donde tenemos el paciente que tuvo un ACV reciente, menos de 6 meses. Este paciente hay que hacer el estudio a nivel de la carótida. Se realiza un estudio a nivel de la carótida con un Doppler o con un angiotac y a partir de este se valora si es que hay una obstrucción significativa o no de esta. Generalmente esto se ve mejor con el angiotac. La obstrucción de la carótida puede que tenga una obstrucción del 100% y en ese caso ese paciente no tiene indicación de cirugía. Un paciente que ya tiene una obstrucción del 100% generalmente forma nuevos vasos de revascularización y por lo tanto esa carótida deja de ser el elemento fundamental. En cambio, si tiene una obstrucción que es menor al 100%, es decir, 99%, de aquí empezamos con las indicaciones quirúrgicas. Y la indicación quirúrgica va a ser hasta el 70% una indicación clara y hasta el 50% dependiendo finalmente del paciente. Ahí se valora funcionalidad, el riesgo, entre otras cosas. Si es que el paciente tiene una obstrucción del menor del 50%, entonces vamos a plantear que no tiene indicación quirúrgica, tal vez se pueda hacer manejo farmacológico solamente con estatinas, entre otras cosas. Si por otro lado el paciente no tuvo un accidente cerebrovascular en el último momento, entonces nuestra indicación de cirugía de esa carótida tiene menos prioridad, por así decirlo, ya que el paciente todavía no ha manifestado ningún síntoma de ello. Vamos a hacer el mismo principio, vamos a decir que el que tiene una carótida totalmente ocluida ya no tiene posibilidad de salvarse, por así decirlo. Esa carótida ya hizo nuevos vasos, así que deja de ser principal. Y de 99% hacia abajo empezamos a considerarlo como una carótida potencialmente revascularizable. Acá el corte lo vamos a poner en 60%. Si es que tiene entre 99 y 60%, vamos a considerar que esa carótida tiene una posibilidad de hacer algún accidente cerebrovascular a futuro y por tanto se va a valorar la supervivencia del paciente. Si el paciente tiene una sobrevida que es más de 5 años, igual esto depende caso a caso finalmente. Pero vale decir, paciente con expectativa de vida, yo voy a decir, se beneficia de tratamiento quirúrgico y por lo tanto va a valorarse la terapia con revascularización. En cambio, el paciente que tenga una expectativa menor a 5 años se va a plantear que probablemente no se beneficia de la terapia quirúrgica, que no está exenta de complicaciones, y se va a optar por un manejo solamente farmacológico. ¿Cuáles van a ser los manejos entonces? El manejo invasivo va a ser la endarterectomía, que en la endarterectomía se va a retirar, por así decirlo, toda la placa ateromatosa y se va a hacer nuevamente el lumen de la arteria. Lo otro que yo pudiese hacer es hacer una angioplastía, en donde simplemente voy a ir a abrir esa arteria y se puede colocar algún stent para mantenerla abierta. Esta no es la mejor terapia porque tiene el problema de tener alto riesgo de restenosis. Sin embargo, tiene la ventaja de ser menos invasiva. Por lo tanto, también podría plantearse en algún paciente que no tiene tanta expectativa de vida, pero aún sigue siendo funcional, o algún paciente que tenga alto riesgo quirúrgico por otra cosa. El manejo no quirúrgico va a ser cambiar el estilo de vida. Acá nos referimos a cambio a nivel de alimentación. Vamos a suspender el hábito tabáquico y se van a ocupar antiagregantes como aspirina o clopidogrel. También pueden servir las estatinas como terapia
aunque su evidencia no es tan potente como en otras enfermedades arteriales. Bueno, con esto finalmente concluimos patología arterial. También hay otras afecciones a nivel de, por ejemplo, las extremidades superiores, sin embargo, por frecuencia cobran menos importancia, así que por eso no fueron vistos en esta clase. Como bibliografía les recomiendo el libro El Empendium, que es un libro de medicina basada en la evidencia, que está bastante acotado y bastante claro a lo que se refiere a patología arterial. El capítulo de patología aórtica es muy esquemático, lo cual facilitará bastante su estudio.